Sandy, te he traído aquí a la oficina porque estoy muy preocupado por ti. Veo que aún no hablas de lenguas, sin embargo ya tienes bastante tiempo en esta iglesia. Casualmente, pastor, yo también estoy un poco preocupada por usted y la congregación. Veo que usted le dice a la congregación que hable lenguas a todos al mismo tiempo, sin embargo dicen las escrituras que solo deben hablar 2 o máximo 3 a la vez, y eso, uno por uno. Me dirás a mí, Sandy, cómo debo dirigir la iglesia. No, solo le digo lo que las escrituras dicen sobre las lenguas. En la carta del apóstol Pablo a los Corintios, dice que, si hablare alguno en lengua desconocida, sea esto por 2 o a lo más 3, y por turno, y un intérprete. Sin embargo, usted incita a que todos hablen a la vez, porque usted hace eso, pastor, si la Biblia dice que debe hacerse por turno. Mira, Sandy, ya que el espíritu de lenguas está presente, yo ministro el don para que caiga sobre la congregación. Además, si no reciben el don de lenguas, es porque no han recibido la llenura del Espíritu Santo, y eso es lo que quiero, que sean llenos del Espíritu. El Señor Jesucristo estaba lleno del Espíritu, a plenitud, y sin medida. Sin embargo, él no hablaba lenguas, tampoco Juan el Bautista, y la Biblia dice que él también fue lleno del Espíritu de Dios, desde el vientre de su madre. Sandy, porque siempre te opones a lo establecido en la iglesia. Pastor, no soy yo la que me opongo, son las escrituras a las que usted se opone, e invita a toda la congregación a hacer lo mismo. Además, dicen las escrituras que si no hay intérprete, uno debe callar. Y en nuestra iglesia nadie nunca ha interpretado ninguna de sus lenguas, ni las de nadie, en la congregación. Sin embargo, usted, sabiendo que nadie interpreta, les continúa diciendo que hablen en lenguas. ¿Por qué? ¿No es eso desobedecer a las escrituras? Sandy, las personas necesitan tener algo en qué creer para poder motivarse en la iglesia. Pastor, ¿no son suficientes las escrituras a las que usted se está oponiendo? Yo no me opongo a las escrituras, Sandy. Pero pastor, ¿por qué les dice a la gente que hablen en lengua cuando no hay nadie que interprete? Porque hay diferentes clases de lengua, y esas son el lenguaje privado, entre nosotros y Dios, para que el diablo no sepa lo que estamos hablando. Pero si usted mismo tampoco sabe lo que está hablando, ¿cómo va a saber el diablo? Dice la palabra, y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se apercibirá para la batalla? ¿De qué sirve hablar sin entendimiento? Además, pastor, Pablo dice que en la iglesia prefería hablar 5 palabras con su entendimiento, para enseñar también a otros que 10.000 palabras en lengua desconocida. Sandy, me estás poniendo nervioso. Además, pastor, dice en 1 de Corintios 14:22 que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos, mas la profecía, no a los incrédulos, sino a los creyentes, y las lenguas que practican en la iglesia no son de testimonio a ningún incrédulo, pues no hay quien las interprete para prueba de que Dios está ahí. Como dijo Pablo, pensarán que estamos locos. Si estamos locos, es para Cristo. Sí, pastor, eso decimos todos, pero esta es una verdadera locura, y a mí me está preocupando. Es por eso que no hablas aún en lenguas. Ni lo haré, pastor, pues esas no son las lenguas de la Biblia. Las lenguas en la Biblia eran idiomas, es más, dialectos de idiomas aquí en la tierra. Dígame a ver, pastor, si tenemos en la iglesia el don de lenguas, porque el hermano que se fue de misionero a la China, tenemos que mandar dinero para que estudie el idioma chino. No tiene el don en China que tenía acá en la iglesia. Sandy, llegó alguien, y debo atenderlo. Hablaremos en otra ocasión. Siempre me hace esto.